a nuestro momento entrevista. Como decíamos recién, vamos a estar con Valeria Carbone, ¿sí? Ya la tenemos conectada ahí del otro lado. Vamos a darle paso. Vale, bienvenida. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Tengo ahí como un ruidito de fondo, no sé qué puede ser. ¿Qué ¿Tenés idea? escuchás? A ver, no. Como Puede un... ser que sea. No, puede ser No que hay nada, sea listo. el ruido de fondo, pero no sé Listo, qué será. lo dejamos ahí. No pasa ¿Se nada. escucha muy ¿Cómo mal? andás? No, se escuchaba ahí como de fondo, justamente. Pero no pasa nada. Bueno, ¿Cómo andás? ¿Todo bien? bien, todo bien. Con calor en Buenos Aires, así que tratando de pasarla un poco. Me imagino, sí, me comentaban recién ahí mi familia que se estaban cocinando vivos, pobrecitos, pero bueno. Un poco, Es lo que sí. les toca, es lo que les toca, ¿qué va a ser? ¿Qué va a Acá ser? estoy con el busito puesto, estoy. Bueno, vamos a hablar, ¿vale? De un poco de la historia de Estados Unidos hoy. Eh, Me parece que la asunción de Trump nos abre una puerta, ¿no? Para volver a discutir y poner, digamos, en eje un poco la historia de este país. Yo lo que te quería proponer hoy era a partir eh, de ciertas imágenes que vamos a ir proyectando, ¿sí? Ir abriendo focos focos temáticos, digamos, para ir charlando y llevando adelante la charla y que sea bien dinámica, ¿te parece? Dale. Muy bien. Primero vamos a tener entonces a este personaje. ¿Qué nos podés decir del futuro próximamente presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo llega, digamos, en esta ocasión al poder? ¿Sí? ¿Qué se ponía en juego en las últimas elecciones, fundamentalmente? Bueno, ahí me abriste la puerta para tocar 70 temas distintos. Eh, Mirá, a ver, creo que lo primero que te puedo decir es que en realidad es un personaje que ya tuvimos oportunidad de conocerlo, ya es un presidente que ya tuvo una presidencia, lo mismo pasaba con Biden, entonces estas elecciones eran eh, poco novedosas en ese sentido, o sea, cualquiera que ganara la elección, ya fuese uno, ya fuese el otro, los dos habían tenido un mandato, entonces eh, la expectativa que teníamos era que eran dos personajes que iban a profundizar la agenda que habían propuesto en su primer mandato. En ese sentido no había sorpresas, no había novedades. Creo que hubo más novedades en las primarias y cómo se desenvolvieron las primarias con todas las causas que arrastró Trump detrás y bueno, su estilo tan particular a la hora de llevar adelante una campaña presidencial, pero me parece que particularmente lo que pasó del lado del Partido Demócrata con el desenlace de la primaria y lo que pasó entre la primaria y la general, con el cambio de candidato y todo lo que eso trajo aparejado, tanto a nivel partidario como a nivel de los votantes, eh, me parece que nos condujo a este presente de una nueva elección victoriosa de Trump, esta vez por primera vez por el voto popular, que eso también me parece que es lo novedoso en esta oportunidad. Las elecciones anteriores, la del 2016, que fue la elección presidencial anterior en la que participó Trump, él no ganó por el voto popular y las legislativas tampoco. Entonces, eh, me parece que tenemos eso por un lado y por el otro lado la enorme pérdida de votos del Partido Demócrata, que anda en los 7,5 millones, la última vez que chequeé los porcentajes de los votos populares. Y bueno, y me parece que ahora hay que prepararse para una especie de Trump recargado, porque además es su última presidencia, según la Constitución de los Estados Unidos, él no se puede volver a presentar como candidato, a menos que, a modo de sorpresa, decían presentar una enmienda constitucional, que en Estados Unidos no es tan fácil no presentar la enmienda, sino que la enmienda sea aprobada por el resto de los estados. Pero bueno, nada, 4 años es mucho tiempo como para ver qué pasa después.
Bueno, justamente un poquito eso también venía en la próxima placa, ¿no? Que es esto de la contundencia, ¿no? Me parece, del resultado. Eh, Como vos decías antes, no ganó, digamos, por el voto popular en la anterior elección, justamente por este sistema, digamos, que tiene Estados Unidos de, de voto, ¿cómo es que se dice? Representativo no es, sino No, por no, sí, colegio electoral, no, digamos, ¿no? a ver, representativo es, porque vos lo que estás Ujú. eligiendo es un delegado, si se quiere. No, o Exactamente. sea, si ponemos como ejemplo a la Argentina también tuvo un colegio electoral hasta el año 1994 y hay muchos otros países que tienen sistemas, de algún sistema de representación indirecta en algún nivel. Obviamente muchos países los fuimos dejando atrás y lo que cuenta es el voto popular proporcional. Estados Unidos tiene un sistema de voto popular que también es bastante complejo porque no solamente es el colegio electoral, sino cómo se distribuyen los delegados. Hay estados que no asignan delegados al colegio electoral de forma proporcional a los votos obtenidos, que haría la votación un poco más equilibrada, sino que se llama el ganador se lleva todos los delegados. O sea, si por ejemplo vos y yo nos presentamos en una elección y yo obtengo el 60% de los votos, porque ganaría la elección, por supuesto, y vos el 40%, no es que yo me llevo el 60% de los delegados en juego y vos el Claro. 40%, sino que yo me llevo los 100, el 100% de los delegados. Entonces eso hace que se dé esta peculiar anomalía que la hemos visto, que a veces el voto popular sale para un candidato y los electores del colegio electoral eligen otro candidato, porque eso no podría pasar si la distribución fuese proporcional. Pero bueno, Estados Unidos tiene este sistema desde sus orígenes, desde su Claro. fundación, desde que se redactó la Constitución en 1791, o se firmó la Constitución en 1791. Entonces, para ellos es lo tradicional, es lo que conocen. Eh, si bien cada vez que pasa que el ganador de la presidencia no obtiene la mayoría del voto popular, se vuelve a poner sobre la mesa Claro. si el colegio electoral sirve, si no sirve, si es justo, si no es justo. O sea, obviamente es una cosa que está siempre sobre la mesa, pero también se requieren de muchos acuerdos políticos para modificarlo. Y eso ya tiene otro color. Sí, también, o sea, Estados Unidos tiene como un sistema, si mal no me falla, como un poco corporativista, digamos, en el sentido de que es muy difícil, digamos, penetrar eh, en ese bipartidismo, ¿no? Si bien esto corregime, creo que hay partidos menores, digamos, que pueden participar. Si no me equivoco, en un momento hubo un partido verde, ¿puede ser? O estoy yéndome para cualquier lado? No, no, Estados Unidos tiene muchos partidos políticos, Ahí está, históricamente ha tenido muchos partidos políticos. Se ha popularizado el mote de que es un sistema bipartidista, claro. pero yo más que bipartidista diría que primero que no son dos partidos en el sentido tradicional en el cual nosotros usamos esa noción, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Gilda Sábato, ¿no? No es un partido tradicional, sino que son más coaliciones partidarias. Ok. Eh, Eso ha permitido que dentro de un partido, dentro del otro, vos, voy a poner como ejemplo por ahí al Partido Demócrata, Ujú. tengas polos muy opuestos como pueden ser los Clinton por un lado, que son bastante más tirados a la centro derecha, ¿no? Es algo que se ha visto sobre todo en sus políticas económicas en la década del 90, y los sectores que los respaldan, y por otro lado un Bernie Sanders, ¿no? Es como, Claro. son espectros bastante eh, opuestos dentro de un mismo partido. Pero lo mismo pasa con el Partido Republicano. Vos tenés republicanos más a la izquierda, más al centro, y ahora, bueno, el Partido Republicano, el consenso dice que está cooptado por la derecha religiosa, que adoptó esta forma del trumpismo. Si bien Donald Trump no necesariamente es un personaje que se haya destacado en su carrera como hombre de negocios, como personaje, como celebrity, incluso como político, por sus cuestiones, por su religiosidad. Digamos, él no es un practicante de la derecha evangélica ni nada por el estilo, ni
ni un gran protestante desde el sentido de la práctica religiosa, te digo, ¿no? Pero bueno, ahí tenés también todos los sectores que se van aglutinando en los partidos. Entonces yo la manera en la que suelo describirlo es que en realidad vos lo que tenés es que son dos grandes coaliciones partidarias que se reparten el poder, porque son las que Ahí va. tienen la estructura y el poder económico, porque además en los Estados Unidos el dinero tiene mucha influencia en la política en general, los lobbies son legales, el tráfico de influencia es legal, o sea, se le puede pagar a un diputado, a un senador por avanzar una ley, las corporaciones, eh, los lobbies pueden ser, me refiero a una corporación, una farmacéutica y a un sindicato o una organización de derechos civiles, ¿no? Todos tienen su Claro. sistema de lobby y tienen sus oficinas en el Capitolio o afuera del Capitolio según el poder de llegada que tengan a los miembros del Capitolio, que es el Congreso. Así que bueno, yo creo que es mejor describirlo de esa manera. El Partido Republicano, de hecho, nace como un tercer partido hacia Mm. 1850 por ahí. Surge como un desprendimiento de lo que se llamaba el Free Soil Party, que era otro partido político, y en dos elecciones instalan a un presidente en el poder, nada más y nada menos que Abraham Lincoln. Entonces, después tuvimos otro tercer partido que tuvo muchas chances de ganar una presidencia, como fue el Partido Progresista de la mano de Theodore Roosevelt en la década de 1910. Después Roosevelt se fue a otro partido, pero bueno, hay distintos partidos que han tratado de quebrar este bipartidismo, algunos lo han logrado, otros no, y otros han permitido que se inclinara la balanza en una elección. En Estados Unidos les gusta decir que un tercer candidato le quita votos a otro. Para mí ningún candidato le quita votos a nadie, pero bueno, ellos tienen una mirada muy bipolar de la política que acompaña esto del Partido Demócrata y del Partido Republicano, y creo que también a veces los políticos se suben a eso y terminan haciendo campaña dentro de estas coaliciones porque es bastante difícil llegar por fuera. Bien. Y ahí en cuanto a los intereses, si bien cada sector, cada partido tiene mucho caudal, digamos, de muchos lados, como decías vos recién, eh, pero ¿qué sectores, digamos, si se quiere, de la burguesía norteamericana van detrás de los demócratas y cuáles detrás de los republicanos? Digamos, ¿se puede establecer una línea, aunque sea general, de eso? O, digamos, yo escuché algunos análisis, por ejemplo, que marcaban que quizás los demócratas tenían de fondo a este sector, digamos, más de la industria militar, ¿no? Y por el lado de Trump estaba todo este sector más de Silicon Valley, ¿no? Más de las nuevas tecnologías y tal. ¿Es tan así? No sé, ¿cómo lo ves? No para mí, a mí me parece que los grupos de poder en cualquier país del mundo se alinean con el poder. Ahí Y va. en un sistema como el norteamericano, en donde vos podés hacer donaciones de campaña desde tu empresa o como individuo, que está eso es legal, está comprobado que los grandes donantes y las grandes empresas, las grandes corporaciones hacen donaciones a los dos partidos, porque bueno, gane Claro. quien gane, hay que estar ahí en la puja por el poder, ¿no? Eh, Eso por un lado. Por otro lado, sí tenés figuras que por ahí tienen diferentes formas de manifestar. Si vemos, qué sé yo, a las estrellas de Hollywood que hacen campaña por un candidato o por el otro, o grandes empresarios del sector tecnológico. No quiero nombrar a nadie en particular, pero los vemos, los que seguimos la política norteamericana, los vemos ahí, que algunos van a terminar con algún cargo en el gobierno también. Pero bueno, ok, me voy a permitir dar un ejemplo. Elon Musk Sí, ha sí, hecho campaña por Trump, pero Elon Musk también ha recibido subsidios del gobierno norteamericano, del actual gobierno, del gobierno actual, claro. muchos millones de dólares además. Eh, entonces, bueno, me parece que en ese sentido la política es bastante, no hay que ser naive en ese sentido con la Claro. política, y además si se quiere, tal vez no es la palabra adecuada, pero es un sistema muy transparente, entre comillas, en el hecho de que hay formas de saber quién dona las campañas de quién en el sistema político norteamericano, porque eso tiene que estar declarado, porque es ahí en donde
yo siempre hago esta pregunta cuando hablamos de este tema, ¿no? En un país en donde el tráfico de influencias es legal, ¿cómo vos medís la corrupción? Es una pregunta que nos podemos hacer todos. Y bueno, uno de los factores en el caso norteamericano es la declaración, si vos declaraste esa donación o no la declaraste. Si no la declaraste, entonces sí es un acto de corrupción, como hay muchos otros, ¿no? No estoy diciendo solamente este, pero bueno, la declaración de la donación de campaña es muy importante como en aras de la transparencia, entre comillas, pero eso no quita que un empresario después le haga donaciones al otro partido por esto mismo, porque hay subsidios de por medio, hay tratos políticos, hay, sobre todo si estás relacionado con, si tu relación con el Estado como cliente es muy grande, como puede ser todas las empresas y las industrias que trabajan con el ejército norteamericano o las Fuerzas Armadas norteamericanas, que es uno de los principales empleadores y consumidores de recursos en los Estados Unidos, en donde los contratos son de miles de billones de dólares y que dependen también de la aprobación de un presupuesto. O sea, no es solamente la relación que vos tengas con el Poder Ejecutivo, sino con los miembros del Congreso, que son los encargados de aprobar ese presupuesto, del que va a depender que vos puedas seguir aprovisionándole al Estado norteamericano de ciertos recursos. Entonces, me parece que en ese sentido la alta política se maneja de esa manera y no es solamente, como te decía también, el Poder Ejecutivo, es el Poder Legislativo, es el Poder Judicial, es lo que pasa en la Corte Suprema. Así que es un sistema bastante complejo como cualquier otro. Claro. Y ahí en esa, por lo menos también había como un cierto parteaguas entre el espíritu de lo que representaba una coalición y la otra, entre una idea más progresista, si se quiere, de Kamala Harris, que igualmente, no sé, en cuanto a temas como la guerra de Israel no se pronunciaba, digamos, muy a fondo, bueno, varias cuestiones, y un ala más de ultraderecha relacionada con el discurso de Donald Trump. Sí, igual ahí Cómo lo yo analizás? haría, perdón que te interrumpa, ahí Sí, yo haría una distinción importante que es también desde dónde está nuestro progresismo, digamos, ¿no? tal Porque cual, sí, en Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, cuando Estados Unidos adquirió como un rol mucho más prominente en el orden internacional, eh, el tema de la política exterior es un tema en el cual el bipartidismo es prácticamente absoluto. O sea, es una de las pocas áreas en donde los dos partidos encuentran pocos espacios de discusión. Es la política exterior. Si vos te pones a analizar las posturas de los dos partidos en temas muy candentes de política exterior, vas a ver que el consenso es más que el disenso. Ya sea que hablemos del tema que quieras, cuestiones en América Latina como Venezuela, Cuba, o claro. Medio Oriente, o quiénes son los amigos o los aliados y quiénes son los enemigos. O sea, no hay discusiones. Puede haber matices, pero no hay disenso. Hay disensos en otras cosas, sí, como por ejemplo lo que tiene que ver con el rol del Estado en políticas sociales, el tema de los derechos individuales, ya sea que hablemos de los derechos reproductivos o de los derechos de diferentes grupos sociales o grupos minoritarios o colectivos, como los quieras llamar. Cada Ujú. uno tiene su propia denominación. Creo que hay otras áreas de disenso que no son la política exterior. En Estados Unidos los gobiernos más belicosos han sido todos. Claro. Hay una gran continuidad en política exterior. Una de las grandes preguntas que nos hacemos hoy, los que miramos la política norteamericana, es qué va a pasar con el acuerdo que se ha hecho en el día de la fecha en relación a Medio Oriente y qué va a pasar cuando asuma el nuevo presidente, porque estamos a 5 días de la asunción. Lo que todos queremos creer es que estamos en un periodo de transición, o sea, ahora desde que hasta la asunción, entre el resultado de la elección y el día de la asunción, o sea, hay un periodo de gobierno que es de transición en Estados Unidos, ¿no? En donde los salientes le pasan información a los entrantes. Entonces se supone que hay un acuerdo entre Claro. el gobierno que sale y el gobierno que entra sobre lo que está pasando en política exterior.
vamos a ver qué pasa dentro de 5 días, pero usualmente en política exterior vos ves muchas líneas de continuidad y hay que prestarle siempre mucha atención a lo que hace el secretario de Estado norteamericano, que es la figura más importante en lo que hace a política exterior en los Estados Unidos. Pero bueno, yo te diría que las diferencias en la plataforma se ven más de cuestiones domésticas que de política exterior. Y ahí lo último, como para terminar de pinchar al sujeto este de pelos amarillos. Con el tema de Putin, ¿cómo la ves esa? O sea, la relación con Rusia, ¿hay un consenso ahí? Es que ahí dijiste algo interesante. Una cosa es la relación con Putin, otra cosa es la relación con Rusia. Totalmente, sí, sí, Cosas es verdad, distintas. es verdad. De la misma manera que en su momento era una cosa la relación con el líder de Corea del Norte y qué pasaba con Corea del Norte, ¿no? El expresidente Sí, norteamericano fue a la frontera militarizada, le dio la mano y después sí, nada que ver. nada ha pasado. Así que por eso te insisto, sí me parece que como todo gobierno, acá no voy a individualizar, sino como todo gobierno hay una parte retórica, de política retórica que es muy importante, ¿no? El mensaje que se da, la imagen que queremos presentar y que se le comunica al público, y qué es lo que pasa con la práctica política, efectiva y real, ¿no? Eh, y me parece que hay que prestarle mucha atención a las diferencias entre ambas en los próximos años, aunque también debo decir que Donald Trump ha tenido la particularidad en su primera presidencia de apuntar a lograr las cosas que se propuso. Después cada uno puede medir si lo que Trump propone le gusta o no le gusta. Es arena de otro costal. Claro. Pero digamos, su objetivo fue cumplir con lo que su plataforma, la plataforma del partido que él encabeza proponía, y allí fue él. Y bueno, va a buscar completar lo que no pudo completar en un segundo mandato consecutivo. Bien, y vos ves, digamos, en el interior de esa coalición, ¿ves alguna diferencia entre lo que fue el anterior mandato y este? También se decía como que ahora tenía más consenso, ¿no? Dentro del Partido Republicano, como que tenía más apoyo para gobernar más holgado, comparado al último gobierno, ¿no? No, yo creo que a ver, es un presidente como la vez anterior, ganó la primaria, ganó la Ujú. general y ganó con el respaldo de un partido, no es que se presentó como un candidato independiente. Entonces, el respaldo claramente tiene. Ok, Que haya voces que disonantes o que no estén de acuerdo con él dentro del partido también es verdad, como pasa también dentro del Partido Demócrata en este momento. Eh, Después lo que pasa es que lo que hay que ver es qué es lo que sucede a nivel del Congreso. ok, Digamos, de cómo quedó constituido el Congreso en este momento, que tampoco te puede asegurar nada. Y te voy a poner un ejemplo de lo que pasó en la última presidencia, perdón, la primera etapa del gobierno de Biden. Él presentó una agenda legislativa que fue catalogada como la agenda legislativa más progresista de los últimos años, en lo que hace a políticas públicas, en lo que hace a el plan de infraestructura, saliendo de la pandemia, planes para las pymes, una serie de cosas que tenía ese plan. Y la parte más grande del plan de Biden era lo que se llamó como el programa de infraestructura, el plan de infraestructura de obras públicas. Uno de los que impidió que partes importantes de ese megaproyecto fuese aprobado no fue el Partido Republicano, sino que fue un senador del Partido Demócrata que se llama Joe Manchin, porque él tenía sus propios intereses dentro de su estado y la gente que él representa en su estado y lo que él le parecía bien y le parecía mal. Eso, si querés, otro día nos juntamos y lo exploramos largo y tendido. Pero digamos, a lo que voy es que él era en el Senado, que estaba 50-50 y que desempataba la vicepresidenta como la presidenta del Senado. El voto de Manchin hizo que el plan de infraestructura no fuese aprobado en el Senado, tuvo que volver a comisión, se volvían a discutir una serie de cosas. Entonces, nuevamente, me parece que las negociaciones después en el Congreso son bastante arduas. Nunca los proyectos de ley
son aprobados como fueron ingresados a comisión, o sea, entre el proyecto de ley y la ley que se aprueba pasan muchísimas cosas, sobre todo se negocia dinero, la cantidad de dinero que los proyectos aprueban, pero bueno, aparentemente Trump lo que está proponiendo son recortes impositivos y al mismo tiempo mayor gasto, así que en algunas áreas determinadas, recortar en algunas para aumentar el gasto público en las otras, así que hay que ver cómo terminan las negociaciones en el Congreso. Vamos a ver. Bien, voy a sumar a Celeste, que también es compañera de este programa, ¿sí? Ahí está Cele, ¿cómo estás? ¿Estás muteada, Buenas, Cele? Ahí sí, está. aquí está silenciada. Buenas noches. Bien, ¿qué tal? No sé si querés hacer alguna pregunta sobre el tema Trump, Cele, si no No, seguimos no, no. adelante. Por ahora estoy recién incorporándome ya, Muy bien, ya me guardo perfecto. las preguntas para el final. De a poquito, de a poquito. Sí. Bien, entonces vamos a ir pasando algunas plaquitas y vamos a ir, digamos, haciendo preguntas muy generales, ¿no? Obviamente la idea es hacer como un pantallazo general de la historia de un país que quizás en el mundo hispanoparlante no repercute tanto sus inicios, digamos, en lo que son las proyecciones curriculares, y recién lo tenemos como más conocido en el siglo XX, ¿no? Pero bueno, acá tenemos una imagen de dónde, ¿vale? De ¿qué es esta imagen? Y esto debe ser el Boston Tea Party, estimo, ¿no? La Así fiesta es, del té de Boston. ahí está. Eh, ¿Qué es sí, este momento, digamos, para la historia de Estados Unidos? ¿Qué representa, ¿no? Este momento para Estados Unidos. y esto representa uno de los momentos más importantes, un hito en lo que fue el proceso revolucionario de la independencia norteamericana, que como todo proceso revolucionario, que los historiadores son medio pesados con estas cosas, como todo proceso revolucionario, las cosas no surgen espontáneamente, sino que se van caldeando. Bueno, el proceso de la Exactamente. Revolución Norteamericana empezó bastante tiempo antes, muchos conflictos con la metrópoli, sobre todo por cuestiones eh, no necesariamente impositivas, sino de recaudación. Ok. Y otra cuestión importante, con una metrópolis que además gastaba muchísimo dinero, no solamente por cuestiones de sostener a la corona británica y a los caprichos del rey de turno, sino una colonia que además sostenía las guerras Ujú. que estaba sosteniendo Gran Bretaña en Europa, y una frase muy famosa que dicen que impusieron los colonos, que también eran británicos, importante aclarar eso, Ujú. esta idea de no taxation without representation, o sea, no queremos pagar Ujú. impuestos si no tenemos representación en el Parlamento, que era una demanda bastante revolucionaria para la época. Ninguna colonia en el mundo tenía representación parlamentaria. Claro. Entonces, bueno, muchos de estos colonos con dinero, con propiedades, que eran además los que más impuestos pagaban, buscaron una modificación de esta realidad con el objetivo de también concentrar más poder en la colonia, ¿no? Y que muchos de estos impuestos quedasen en la colonia y no viajasen a la metrópoli. Bueno, esto fue como un hito de ese reclamo incesante de los últimos años, sobre todo porque se venía un nuevo impuesto, que era el impuesto al sello y el impuesto al té, y el impuesto al consumo suntuario. El té era un consumo suntuario en ese momento, lo mismo que el sello, que era lo que se le ponía a las mercaderías que se exportaban a la colonia, y el impuesto al papel. Los que utilizaban papel también eran personas muy específicas, ya fuese que estuviésemos hablando de la prensa o cualquier otro tipo de cosas. Las personas alfabetizadas en la colonia no eran muchas. Si bien había mucha gente muy informada, la gente alfabetizada era poca. Entonces, bueno, eh, este reclamo se tiró simbólicamente lo que se exportaba al río para que no viajase a la metrópoli, y ahí se desató la hecatombe y la debacle total, y apareció una seguicha de hechos bochornosos, como decían en un muy famoso programa de televisión argentino,
que agudizaron el conflicto entre las tropas reales que estaban en la colonia y los colonos, muchos de los cuales estaban armados. Y ahí se agudizó, mejor dicho, lo que terminó siendo la guerra por la independencia en territorio colonial. Sí, a mí siempre una curiosidad, digamos, de este momento que siempre me llamó la atención es que ellos, o se dice que fueron disfrazados de originarios americanos, ¿no? A hacer este motín del té, ¿no? Siempre me llamó la atención por qué eligieron eso, ¿no? Se No sé si dicen vos la muchas sabés la cosas, historia, no, pero, no, se dicen muchas cosas que pero son es muy llamativo, mitos digamos. absolutos. No, a ver, puede ser que en algún lugar, en algún puerto haya pasado, esto pasó puntualmente en el puerto de Boston, En Boston, sí. esto pasó en los centros urbanos, ¿no? Ujú. Seguramente como pasa en la actualidad, si hicieron eso habrán querido hacerlo pasar como por algún infiltrado, y que los Claro, que estaban ocasionando los disturbios no eran los colonos, sino que eran los indígenas que estaban subsumidos en la zona de lo que en ese momento era conocido como la frontera, y que esto era un agente externo o lo que fuese así. Ahora bien, dudo mucho que haya sido el caso en un proceso de revolución independentista. ¿Por qué querrías que los indígenas se llevasen la gloria de esto? Es la sí, pregunta. sí. ¿No? Y Pero bueno, por eso hay que pensar de dónde viene la versión. Sí, por eso, es muy raro, muy llamativo. una, ¿Cele? sí, no, una pregunta barra mención, pregunta en realidad. Digamos, después de los procesos independentistas, esas 13 colonias fueron tomando caminos muy diferentes, políticamente, socialmente. Digo, en este momento era solo una parte de esas colonias las que llevan adelante este proceso, ¿no? Revolucionario. No, a ver, es una pregunta interesante las que haces. Las 13 colonias no eran territorios independientes, digamos, eran territorios coloniales que algunos tenían características peculiares, algunos por cuestiones religiosas, otros por cuestiones meramente políticas. No me voy a poner acá a dar detalles, pero algunos territorios eran colonias que tenían orígenes religiosos muy puntuales, como las colonias luteranas, otros habían sido cesiones, nacieron como cesiones a empresas colonizadoras, o sea, empresas que vinieron al nuevo continente, al nuevo mundo, para crear grandes producciones de tabaco principalmente, o de algodón en otras secciones. Otros son colonias que van naciendo como centros urbanos con el objetivo de exportar cosas. La mayoría de las colonias que nosotros, estas 13 colonias, todas tenían un puerto importante. Claro. Todas. Y tengamos en cuenta que de esas 13 colonias es un territorio muy pequeño de los Estados Unidos. No es un territorio extensísimo. La frontera no es California en esta época. La frontera es una línea muy pequeñita, y cuando empieza el proceso revolucionario, el reclamo es de las colonias, de los representantes o de las figuras coloniales que estaban en el poder. A ver, lo voy a mencionar de esta manera. El poder colonial, en todos los casos, era de gente que vivía en la colonia, que tenía conexiones con la metrópoli, pero era poder local. Entonces, lo que ellos querían era... Hay un historiador que se llama Herbert Hapteker que dice algo muy interesante, que es que la revolución norteamericana fue una revolución conservadora, porque los que la llevan adelante lo que pretenden es conservar el poder que ya tenían y crear Muy una forma de interesante, claro. gobierno en la cual el poder se beneficiaran ellos de las consecuencias del poder, de las consecuencias económicas del poder, y poder marcar sus propias leyes, y que el futuro de la colonia no lo dictara la metrópoli, sino la colonia. Pero el poder nunca estuvo en disputa para quién iba a ser ese poder. El poder era para los que ya lo tenían. Por eso también pasó a la historia, como que y también pasó en otros lugares de Latinoamérica, ¿no? Que parece que los que llevaron adelante la revolución fueron los intelectuales. Fueron los Jefferson, Washington, que era el líder del ejército norteamericano, terminó siendo el primer presidente, pero era gente que eran plantadores, tenían propiedades, tenían producciones y Bueno, tenían quizás conexiones pienso, con el poder. sin ir más lejos, los criollos de Mayo. Bueno, tú lo has dicho. Tampoco, o sea, Claro. era una élite que quería conservar un poder que se le había quitado con las reformas borbónicas. Tampoco. Bueno, pero por eso, me parece que tenemos que pensar cosas de la misma manera que también pensar
¿no? ¿Cuál es el rol del pueblo en las revoluciones y qué pasa con el pueblo después de la revolución? ¿Qué promesas se les hacen para participar de las revoluciones y qué pasa después? ¿No? En Estados Unidos hubo un proceso muy importante de pensar la ciudadanía. Porque tengamos en cuenta que también el experimento norteamericano en la época fue un experimento novedoso en el sentido de que, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Nunca había gobernado alguien que no fuese un rey. Entonces estuvo esa discusión. Bueno, nombramos a un rey. ¿Cómo se nombra a un rey? La verdad no tengo idea. Siempre el rey es el que nace del que nace, del que nace, del que nace, y dice la historia que hay un dios que dijo, usted es la línea real. Entonces eso también fue un experimento de decir, bueno, no, un rey no, porque nosotros nos independizamos para liberarnos de la tiranía de la monarquía. Bueno, entonces no podemos poner un monarca, o sí, o no. Bueno, discutámoslo. La convención constituyente fue para eso, para decidir cómo se iban a gobernar. Y las colonias que quisiesen participar de ese proceso podían ir a la convención constituyente, fueron representantes de las 13 colonias y crearon una constitución que para la época era muy progresista, pero que tenía cosas muy conservadoras también. Entre ellas era cómo mantenemos el poder de los plantadores, de los comerciantes del norte. Una cuestión clave en esas discusiones, voy a hacer un comentario muy reduccionista, me van a disculpar, pero una de las cosas que había prometido la corona británica era la liberación, la emancipación de las personas esclavizadas. Esto fue, si las personas esclavizadas participaban del proceso revolucionario a favor de la corona y ganaba la corona, iban a tener la emancipación. Bueno, ganaron los colonos. La mayoría de los colonos que participaron de la Convención Constituyente en Filadelfia eran plantadores. Esa discusión se terminó bastante rápido de cualquier manera, ¿no? Ojo, terminó rápido la discusión. Pero había también que ver qué pasaba con el comercio de esclavos, de personas esclavizadas, porque Inglaterra era una de los principales comerciantes, junto con Holanda, con quien Inglaterra había tenido una guerra muy cruenta, muy larga también, con Holanda, uno de los principales países exportadores de personas esclavizadas al Nuevo Mundo y beyond. Entonces, todas estas discusiones tomaron muchos años de qué forma iba a tener este nuevo gobierno, y bueno, la mayoría de los constituyentes terminaron muy contentos, pero después había que mandar la Carta Magna, la nueva Carta Magna, a las colonias y ver si la aprobaban cada colonia. Cada colonia tenía la prerrogativa de no aceptarla y ver qué experimento hacía por las suyas. Sí, esto hay que tener en cuenta, perdón, ¿vale? Que estamos hablando 1776 se consigue la independencia, todavía no había pasado la Revolución Francesa, ¿no? O sea, fue un precedente que digo, nosotros pensándolo quizás de Argentina o de Latinoamérica, lo pensamos como, bueno, ya estaba la Revolución Francesa, viene un proceso de búsqueda de libertades por parte de estos hacendados, digamos, que querían apropiarse también de la tierra, etcétera. Y acá en este proceso estamos hablando que fueron precursores, ¿no? También en ese sentido del liberalismo como ideología política, ¿no? Sí, ellos mismos se referían a esto como el American Experiment, el experimento norteamericano, o sea, vamos a ver qué sale de todo esto. A los que les interese, uno de los libros que mejor explica todo este proceso es El Federalista. Es básicamente los 3 representantes del estado de Nueva York, Hamilton, Madison y Jay, que fueron 3 representantes de esa colonia, después transformada en estado, que en diferentes panfletos le explican a la gente del estado de Nueva York en qué consistía la Constitución, qué se estaba pensando para el nuevo gobierno, la división de poderes, la ciudadanía, qué íbamos a hacer, qué no íbamos a hacer, y bueno, y ver si el Estado después en su Constitución, en su convención estadual, aprobaban esta propuesta y se unían a lo que iba a ser la unión de estados de los Estados Unidos. Ahí ellos también se discutió de cómo iba a ser el sistema federalista norteamericano, ¿no? Qué grado de autonomía o independencia iban a tener las ex colonias ahora devenidas en estados, cuál era el rol del poder central, dónde iba a estar la capital, qué iba a hacer el presidente, qué prerrogativas iba a tener, dónde iba a haber un banco central, una moneda, o sea, había deudas de guerra,
pregunta, ¿quién pagó la guerra? Acá había gente que había que devolverle claro. plata. Le han puesto plata para esto. La plata que ya no estaba yendo a la corona estaba yendo a financiar la guerra. Entonces había preguntas muy grosas, muy grandes, entre ellas, ¿quién votaba? ¿Quién tenía derecho a decidir acá quién va a hacer esto, quién va a hacer el otro? Entonces, ahí es cuando nace el colegio electoral, para dar un contexto, de decir, bueno, como no podemos ir todos a, la primera capital fue Filadelfia, no podemos ir todos a Filadelfia en patota a votar, bueno, nosotros vamos a votar a quien mandamos a Filadelfia a que vote cosas y que elija al presidente y que después se quede allá y decidan cosas. ¿Por qué va a hacer? ¿Va a ir y volver cada vez que hay que tomar una decisión? Claro. Imagínate los tiempos que va, que viene. ¿Por qué se vota un martes? Sí, porque había que esperar a que terminara la cosecha. Cuando terminaba la cosecha, la gente se podía ir, subirse a caballo, cabalgar no sé cuántos días, llegar, terminar, votar y después volver. O sea, también pensemos que los días laborales en esa época eran otros. Porque la pregunta es, ¿por qué se vota un martes? Y en ese momento se trabajaba todos los días, gente, no importaba si era martes, Claro. domingo, miércoles, 4 de la mañana o 7. Entonces, bueno, me parece que discutir cuestiones del poder fue muy complicado en ese momento y después las constituciones latinoamericanas, la mayoría seguimos el modelo norteamericano, tal vez no tanto en la constitución, pero sí en el preámbulo, en lo que son los derechos del hombre y del ciudadano y ese tipo de cosas. Bien, vamos a pasar entonces, vamos a dar un saltito en la historia y tenemos este momento, ¿sí? Que tiene que ver un poco con la guerra civil, ¿no? O sea que, ¿por qué ese territorio, ¿no? eh, termina enfrentado, dividido? Y estos dos modelos, ¿no? Por lo menos en lo teórico, de un norte industrial, ¿no? y capitalista y un sur agrícola y esclavista, digamos. Sí, a ver, en realidad mi lectura es que la guerra no fue por una cuestión de industrialismo versus ruralismo, porque el industrialismo y Bien, el ruralismo venían conviviendo de maravillas hasta ese bien, momento. El problema pasó por dos cuestiones que tienen que ver con cómo comerciaba cada sector. El sector del sur rural importaba muchas cosas de Inglaterra, por muchos productos industrializados de Inglaterra, donde exportaban materia prima, y el norte estaba interesado en que esto se manejara más como un mercado interno. exacto. Esa es una primera razón. La segunda razón tiene que ver con, sí, con la importancia de un movimiento abolicionista cada vez más fuerte, el tema de la mano de obra. En Estados Unidos había estados libres al norte de un cierto paralelo y estados que se manejaban con mano de obra esclava al sur. Esto había sido así también desde el siglo XVII, así que no era un problema para los que producían, el problema estaba en otro lado, digamos, ¿no? El surplus del sur era mucho más grande que el surplus, porque el norte estaba pagando mano de obra libre, estaba pagando salarios a los inmigrantes, a la mano de obra inmigrante, el sur no. El surplus del sur era mucho mayor que el surplus del norte, porque además, si bien el sur tenía mucha gente, la concentración de capital era enorme. Estaba concentrada en un 1% de la población plantadora, y si bien había mano de obra libre en el sur, sí, usualmente blanca también, eran los que tenían un beneficio de que hubiese un montón de población esclavizada, en lo que era también la dinámica social. Esto empezó a ser un problema político más que productivo. El problema político era que a medida que Estados Unidos siguió creciendo, una ley de 1820, como parecía que había cada vez más estados libres que esclavos, que estados que utilizaban mano de obra esclavizada, se lo voy a poner de esta manera. Cada estado en los Estados Unidos tiene 2 senadores. Ok, Empiezan a surgir estados, los estados empiezan a incorporarse a la Unión. Cuando vos tenés un equilibrio en el Senado, de una paridad, sabés que hay cosas que no se van a modificar, pero cuando esa paridad empieza a modificarse y además estados libres que mandan senadores al Senado, que estados no libres que mandan senadores al Senado,
los estados que están en minoría tienen la sensación de que van a empezar a recortarles privilegios o que van a empezar a sancionarse leyes que a ellos no los van a beneficiar. Entre ellas, la discusión de qué pasaba con las personas esclavizadas en tanto mano de obra y los derechos de esa mano de obra esclavizada. Y eso es lo que pasó cuando estalla la guerra. Por un lado pasa que la paridad en el Senado era muy perjudicial a los estados sureños, tenías una paridad de 33 contra 15, entonces las votaciones a futuro iban a salir perdiendo para las propuestas de los estados sureños. Y por otro lado, gana las elecciones de 1860 un candidato que venía de un partido derivado del Free Soil Party, que era un partido que tenía muchos representantes abolicionistas, que ese fue el Partido Republicano. El que gana su segunda elección del Partido Republicano es Abraham Lincoln, que si bien él no tenía una plataforma emancipadora, sí era una parte de la plataforma de su partido, que era una plataforma muy progresista para la época. Se hablaba de modernizar las obras, el territorio a través de la obra pública, se hablaba de fomentar la inmigración y reducir la existencia de mano de obra esclavizada, se hablaba de los derechos de las personas negras libres, que eran un porcentaje significativo de la población y que existían y que trabajaban y que aportaban y que hacían un montón de cosas. Y en esa elección muchos estados del sur declararon anticipadamente que si Lincoln ganaba la elección ellos se iban a separar de la Unión porque además era lo que les permitía la Constitución. El derecho a la secesión está asegurado por la Constitución norteamericana. Y bueno, Lincoln ganó y ellos procedieron y ahí muchos estados sureños se sumaron a eso. Obviamente hay dos denominaciones, hay gente que habla de guerra civil, hay gente que habla de guerra de secesión. En realidad fue más lo segundo que lo primero, fue una guerra de secesión, fue una guerra separatista, el sur eligió su propio presidente, eligió su propia capital, redactó su propia constitución en la que hablaba de los derechos de las personas esclavizadas, formaron su propio ejército, desarrollaron su propia moneda, etcétera, etcétera, etcétera. Y tuvieron una muy cruenta guerra de 4 años que cuando ganó el norte, esa guerra empezó a hablarse de una guerra civil, que este territorio nunca se había separado y porque eso también es una narrativa, es una explicación de qué pasa en un determinado territorio y hacia la construcción nacional, digamos, ¿no? Pero bueno, es junto con la guerra de independencia, es como uno de los momentos más importantes, ¿no?, de la historia norteamericana. Si se habla de 3 grandes momentos, la revolución norteamericana, la independencia, la guerra civil y después el movimiento por los derechos civiles. 3 momentos que cambiaron totalmente la historia norteamericana. Bien, vamos a dar entonces otro salto más. Tenemos acá una imagen blanco y negro, ¿sí?, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Un momento donde yo un poco decía recién también que es como que Estados Unidos también entra en el panorama internacional, si bien obviamente tiene un peso en todo lo que es el siglo XIX, pero como que en 1914, cuando empieza la Primera Guerra Mundial y en principio aparece Estados Unidos como una nación pacifista y luego se involucra de lleno, tenemos este momento, digamos, donde el país da como un salto cualitativo en su rol de Estado imperialista, si se quiere, ¿no? ¿Cómo lo ves eso, Vale? Sí, Estados Unidos ya era un país bastante imperialista antes, en realidad. En realidad, es un país expansionista desde su fundación. O sea, Estados Unidos llegó al Pacífico antes de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos tuvo una guerra con México en la cual invadió el Distrito Federal como consecuencia de la invasión de la independencia de Texas. El estado de Texas era un estado mexicano. Declara su independencia por la presencia de colonos ganaderos norteamericanos, hay una guerra, Estados Unidos llega a invadir el Distrito Federal. Vos imaginate lo que esto, que es, vos hablabas antes, dijiste algo muy importante, que nosotros no sabemos mucho de la historia norteamericana en general en América Latina. Este hecho puntual de la guerra entre los Estados Unidos y México y el hecho de que Estados Unidos invade México y llega al DF, tendría que ser de lectura obligatoria. Claro, y sí. Porque explica la relación de los Estados Unidos con América Latina.
Es más, no se le da más solamente, ¿no? importancia al caso de Cuba, ¿no? En Muchas otras cosas, sí. 1898, como que ese es el gran momento imperialista de Estados Unidos, digamos, O metiéndose muchos en la otros, Constitución tenés cubana. la Claro, situación de Puerto Rico, el canal de Panamá, totalmente. la relación con Hawái, la relación con Centroamérica, todo eso precede a la Segunda Guerra, a la Primera Guerra Mundial, perdón. Ujú. Eh, entonces ahí por ahí diciendo un poco con vos, me parece que el rol de los Estados Unidos en el mundo es muy anterior, sí me Ujú. parece que acá cambia su relación con las grandes potencias Bien, y cambia su rol en el orden internacional, aunque en realidad fue más un proyecto de Wilson y del Departamento de Estado que después se diluye después de la guerra, porque bueno, después se forma la Liga de las Naciones y el Congreso norteamericano vota no participar, o sea, Wilson dice no, tenemos que formar parte del orden internacional, eh, y el Congreso dice no, vamos a volver a los principios de la doctrina Monroe, nosotros nos vamos a concentrar acá y el orden internacional, las grandes potencias, ustedes sigan con la suya, nosotros no nos vamos a meter en esto. Eh, y perdón, otro momento imperialista, ¿no? La doctrina Monroe. sí, totalmente, Totalmente. 1823. No, Ahí me está. parece que cambia el rol de los Estados Unidos durante la guerra y que cambia, es Ujú. clave para entender el surgimiento del complejo militar e industrial. Estados Unidos está listo para la Segunda Guerra Mundial porque se preparó desde la primera. Claro, Porque Estados Unidos no llegó a Europa y dijo, tengo todo este arsenal claro, mágicamente, sino que claro. después de la Primera Guerra Mundial dijeron, bueno, si llega a estallar otro conflicto bélico y nosotros nos tenemos que defender, porque ahora no vino para este lado, pero bien podría, tenemos que estar preparados. Entonces el complejo militar industrial empieza a crecer a mucha velocidad eh, a partir de la Primera Guerra Mundial, con sus complicaciones en la década del 30 por el contexto de la Gran Depresión, Ujú. pero bueno, también cambió el rol del Estado y el Estado invirtió mucho dinero en la década del 30 y ahí es cuando surge el Estado de Bienestar. El Estado benefactor nace también en los Estados Unidos como concepto, como conceptualización surge en los Estados Unidos con el New Deal de Roosevelt. Eh, Se me vino a la cabeza una voz de fondo que dice los keynesianos. Pero bueno, por mucho que no le guste a la gente que lo dice, Estados Unidos tuvo un rol los enorme en darle keynesianos. forma al estado de bienestar en general y a las políticas del Estado y a las políticas sociales. Eh, Estados Unidos en ese sentido fue pionero en muchas cosas. Nosotros tenemos el 1 de mayo gracias a el trabajo que hicieron los trabajadores en Chicago, en Estados Unidos. Hay muchos Bien, mitos sobre ya la vamos a historia de llegar, los ya vamos a Estados llegar, ya Unidos. vamos a llegar, ya Mucho vamos a llegar. mito. Adelanto un poquito entonces la línea de tiempo, me voy a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, donde, bueno, también en hay una mitología, ¿no? Volviendo al tema de los mitos, ¿no? Eh, Hollywood hizo lo suyo, ¿no? Y nos presenta como a Estados Unidos como el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hay detrás de eso? Las dos cosas que dijiste son ciertas. Estados Unidos tiene una gran Bien. industria propagandística que es Hollywood, en donde también se pone, el Estado norteamericano pone mucho dinero en lo que es la industria. Todas las películas que vos ves una bandera norteamericana es porque ahí alguien puso plata para que eso pase, porque hay una ley que dice que si vos querés poner la bandera y querés mostrar cosas relacionadas con el ejército, las Fuerzas Armadas, tenés que cumplir unos ciertos parámetros, hay unos manuales que tienen que ver con la proyección de la imagen. Bien. Eh, Pero, perdón, ¿no es que también hay como una financiación extra a aquellas peliproducciones que usan la bandera? Yo había escuchado sí, eso. la podés pedir. Acá también tenemos un instituto de cine que vos podés pedir financiamiento y tenés que cumplir ciertas normas y ciertos requisitos para eso. No deben ser los mismos, o sea, no estoy haciendo una equiparación, sino que si vos querés hacer eso y querés plata del gobierno norteamericano y además no solamente para lo visual, sino querés usar instalaciones, Top Gun estoy pensando, ¿no? Top Gun ha usado instalaciones, imagínate que Tom Cruise no construyó un,
una base aérea norteamericana y usó los jets del gobierno norteamericano no la construyó, la pidió prestada para poder filmar la película, y la gente que piloteaba los aviones no son los actores, sino que son personas que saben manejar estos jets. Entonces, si vos querés hacer eso, decís, bueno, pero tenés que cumplir con todos estos requisitos. Hay cosas que no podés mostrar, hay cosas que no podés decir, o que tenés que mostrarlas de una determinada manera. Y eso tiene que ver con cómo se habla de los enemigos, qué cosas se mencionan, cómo se mencionan. Hay mucho protocolo. Estimo que filmar esa película debe haberse tardado todo el tiempo que se tardó, porque tuvo que pasar mucho red tape en el medio. Y además estás usando desde iconografía oficial hasta la bandera, hasta estás hablando de cosas estratégicas. O sea, hay mucha cuestión que tiene que ver con eso. Entonces, bueno, ahí propaganda, sí, me parece que también es como, acá le llamamos marca país, o sea, es una cuestión que tiene que ver con el marketing, porque también hace al rol y a la presentación de políticas al exterior. Cuando un presidente norteamericano se planta y dice esto es lo que está pasando en el mundo y nos explica una determinada política exterior, es la versión oficial de un gobierno. Después el rol de los cientistas políticos y sociales es mirar con lupa para ver qué es lo que está pasando en esa explicación. Pero bueno, la Segunda Guerra Mundial fue un momento muy importante para Estados Unidos, no solamente desde su proyección internacional y el rol que termina ocupando en el mundo, sino que es clave antes de que Estados Unidos ingrese formalmente en la guerra y cómo colabora con el esfuerzo de los aliados. Y después, cuando finalmente ingresa en el conflicto bélico, ya con la guerra desarrollándose, es el país que permite que se incline la balanza, porque además era el país que interviene, pero cuyo territorio no se había afectado por la guerra, porque la guerra no fue en territorio norteamericano, si bien un país entero participa del esfuerzo de guerra. Fue también la guerra en la que más soldados norteamericanos murieron hasta ese momento, después de la guerra civil. Entonces eso socialmente tuvo un impacto cultural muy grande, porque además modifica el rol de la mujer, porque prácticamente todos los hombres que tenían edad para ser conscriptos lo fueron en algún momento. Entonces, en ese momento hubo un periodo de conscripción obligatoria. Entonces las mujeres fueron las que tuvieron que salir al mercado laboral, y los afroestadounidenses, que eran una parte importante de la población, también empezaron a acceder a lugares en el mercado laboral que antes no tenían permitidos, sobre todo los afroestadounidenses, lugares que tenían expresamente vedados por el sistema de segregación racial norteamericano. Entonces eso cambia totalmente la configuración de los Estados Unidos, desde lo cultural, desde lo económico, desde lo social, desde lo político. Pero más que nada por todos los cambios que trajo aparejados después. Después de venir a decirle a esa parte de la población, bueno, ahora los hombres volvieron del frente, chicas, amigos, tienen que volver a donde estaban antes. Eso también implicó la necesidad de una propaganda, por eso la mujer de la década del 50 no es la misma mujer que la de la década del 40. Esta mujer, Rosie de Riveter, ya no es más, es otra mujer. La iconografía de la década del 40 de las mujeres es la de la mujer de su casa, que hace las tareas del hogar. Entonces, bueno, hay que hacer una nueva reconstrucción después de la guerra, pero bueno, hubo sectores que no estuvieron de acuerdo con eso, y ahí es donde empiezan a hacer muchos movimientos sociales que vamos a ver después en los 60 y los 70. Las mujeres no estábamos tan convencidas de volver a casa, tan así como así. Queríamos preservar esta libertad que habíamos visto en la década del 40, esta autonomía, este mercado laboral, esta independencia económica. Y lo mismo pasó con el movimiento negro. O sea, bueno, el sistema de Jim Crow se puede modificar, podemos acceder a estos lugares, podemos tener otra independencia económica, queremos estos derechos que además muchos negros en Europa tienen y nosotros acá no. Nosotros estamos luchando por la democracia y la libertad en Europa y volvemos acá. Claro. ¿Y qué pasa? Entonces eso transformó realmente domésticamente mucho a los Estados Unidos, sobre todo lo que vino después. Bien, voy a meter dos en una, que es la Guerra Fría
¿no? El inicio y todo ese proceso y el final, ¿no? O sea, dos en una para hablar de corrido, Sí, digamos. sí, es la historia de aliados en la guerra, enemigos en la posguerra. Es un poco eso, es una Total. pelea por ver quién domina el mundo. Una de las cosas que dijiste es cierta, Estados Unidos fue uno de los grandes ganadores de la Ujú, Segunda Guerra Mundial, el otro fue la Unión Soviética. La Unión Soviética era un aliado de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. ujú. Eh, de hecho, la Unión Soviética es la que libera el Frente Oriental. Eh, yo tengo un historiador colega que dice que por qué no tenemos muchas películas norteamericanas sobre la liberación de ciertos campos de concentración y porque los norteamericanos no participaron de ellas, porque fueron Claro. otros los que liberaron los campos de concentración que estaban en Polonia, por ejemplo. Ujú. Entonces, eso sí es una forma de entender qué pasó con el reparto del mundo, digamos, en la posguerra. Estados Unidos estableció ciertas condiciones para la ayuda económica a los países europeos en lo que fue el Plan Marshall después de la Ujú. Segunda Guerra Mundial. Los países del bloque oriental, siguiendo los lineamientos de la Unión Soviética, de Moscú, deciden no participar del Plan Marshall por las condiciones del Plan Marshall, que entre ellas había que comprarle productos a Estados Unidos exclusivamente, si se quería recibir esos fondos, o permitir que Estados Unidos fiscalizara sus economías y sobre todo tenían que ponerse de acuerdo con lo que después conformaron los países de la Unión Europea de cómo se repartía la plata que iba a poner Estados Unidos. Y la Unión Soviética no estaba de acuerdo con eso, no quería negociar con los restantes países de Europa que tajada se iba a quedar la Unión Soviética, Claro. sino que quería negociar directamente con los Estados Unidos. Y bueno, y ahí eh, los bloques, lo que terminó siendo Europa Occidental, participan del Plan Marshall, Europa Oriental se alinean con la Unión Soviética y ahí un poco quedó el mundo dividido en dos y a partir de ahí, bueno, políticamente, económicamente, se convirtió en una suerte de guerra cultural entre dos mundos construidos de diferente manera. Así lo presentó Truman al mundo. Bueno, estamos Ujú. divididos en un mundo que está dividido de dos maneras, ¿viste? La tiranía y la libertad por un lado, la tiranía versus la libertad, democracia y capitalismo por un lado, tiranía y comunismo por el otro. Y bueno, esa fue la lectura que sobrevivió hasta el hasta la caída del muro de Berlín. Exacto, ahí también hay una cuestión de que la historia la escriben los que ganan, ¿no? Un poco que, 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 que termina polarizando, ¿no? Ambos campos. Yo creo que ahí en esto de la Guerra Fría, como bueno, ya se sabrá más o menos la gente que está escuchando el podcast, no hay un enfrentamiento directo, digamos, de que se crucen Estados Unidos y la Unión Soviética en alguno de los territorios de estos dos países, sino que un poco la batalla va por el ámbito de lo cultural y lo científico también, ¿no? Pensando en la competencia por el espacio, ¿no? Más que nada, el espacio exterior, ¿no? La llegada del hombre a la luna o el espacio o los satélites, con el tema de las tecnologías de comunicación también. Después tenemos algunos casos ahí medio curiosos que tienen que ver con el ajedrez o algunos deportes, ¿no? Los Juegos Olímpicos y demás. Eh, pero, digamos, en el campo de lo militar, si se quiere, las áreas de influencia de los dos países, eh, vamos a ver en Cuba, creo que un caso, digamos, bastante eh, paradigmático de esta Guerra Fría. Y el otro caso lo tenemos también en Vietnam, ¿no? Donde Estados Unidos lleva a fondo una guerra, digamos, que en principio se planteaba como una guerra de descolonización en el marco de la ocupación francesa de la Indochina. Y bueno, termina involucrándose Estados Unidos un poco bajo la bandera esta de liberar al mundo, ¿no? De esta cuestión del Sí, sí, comunismo, ¿no? Un poco ahí también defendiendo los intereses de sus propias empresas en ese lado del mundo. sí, ¿Cómo lo ves vos? la guerra, digamos, se lo conoció como Guerra Fría por esto un poco que vos decís que
Estados Unidos y la Unión Soviética no se enfrentaron entre sí directamente, sino a través de terceros partidos, digamos, ¿no? Pero Estados Unidos y la Unión Soviética tuvieron mucha presencia en muchos lugares del mundo. Vietnam, uno de ellos. Estados Unidos mandó tropas a Vietnam. No es que financió solamente a un ejército o al otro. Había tropas norteamericanas. Y creo que la particularidad fue que ambos bandos se las ingeniaron para que la presencia fuese muy fuerte y utilizaron diferentes estrategias que no tenían que ver con lo convencional. Pienso la presencia de uno y el otro en África, que es otra cuestión que se habla muy poco, y que tuvo mucho impacto en lo que pasó con los movimientos de descolonización en África y en Asia en la década del 60 después. La narrativa que se hizo sobre eso, ¿no? Que era como que los movimientos independentistas, como el de Ankara, por ejemplo, en África, estaban financiados por la Unión Soviética y no poder verlos como un movimiento independentista. Lo mismo pasó con la guerra de Vietnam, la incapacidad de Estados Unidos de verla como una guerra por la independencia de Vietnam, que se venía luchando desde la década del 50 y antes, ¿no? En una guerra contra Francia. Entonces, ¿de dónde venía el financiamiento? ¿De dónde venía el apoyo? Pero también, por ejemplo, el rol de los Estados Unidos en América Latina, en la Escuela de las Américas, en el apoyo a los gobiernos dictatoriales de la región, que también fue un apoyo, tal vez, si se quiere, no militarmente directo, pero el apoyo fue explícito, digamos, ¿no? Entonces me parece que el mundo fue un escenario de la Guerra Fría en todos sus niveles, el mundo completo, hubiese tropas norteamericanas con boots on the ground, como dicen ellos, con botas en el suelo o no, y que el mundo se pujó para ver dónde estaba parado cada uno, e incluso, como vos mencionabas recién, la carrera armamentística que llegó al espacio. En la década del 80 Reagan hablaba de la guerra de las galaxias. La película está inspirada en... la política, del nombre de la política se inspiró en la película, pero tenía que ver con políticas de Estado, ¿no? Con la guerra de las galaxias y si los ataques iban a venir. Trump lo resucitó con la, ¿cómo es que le dice? El batallón espacial, hay una serie ahora, también no me puedo acordar cómo le dice él. La fuerza espacial, ahí está, no me acordaba, con la fuerza espacial y todo eso. Hemos vuelto a pelearnos por la luna, China, Rusia, todos quieren volver a la luna, como fuimos en la década del 60. Así que sí, la lucha por los espacios sigue estando, digamos. Pero bueno, tiene su inspiración en la Guerra Fría, sí. Bien, y un poco ahí mencionabas a Reagan y ese final, ¿no? de la Guerra Fría que va llegando hacia el 89, los 90, bueno, con la caída del muro de Berlín, un momento de crisis dentro del espacio comunista, diferentes movimientos de rebelión también dentro de lo que era el Pacto de Varsovia y una situación, digamos, de guerra exterior que se mantenía en Afganistán por parte de la Unión Soviética, donde, bueno, Estados Unidos financia fuertemente ahí a estos talibanes, ¿no? Si no me equivoco, corregime, ¿vale? Pero que bueno, sí. Ahí está, que mete mucha guita ahí, ¿no? Formación y todo para utilizar, digamos, este extremismo islámico bueno, tratar de ir socavando y transformar a Afganistán en la Vietnam de la Unión Soviética, que bueno, no pudo resistir a esa digamos, a ese expendio de recursos tan grande como fue esa guerra. Y bueno, llega este momento, digamos, de fin de la Guerra Fría y cómo sale Estados Unidos de eso. Y Estados Unidos, con la caída primero del muro de Berlín, que tuvo un impacto muy importante en Occidente, yo creo que tuvo un impacto más grande la caída del muro para Occidente que la caída de la Unión Soviética, pues ya, digamos, en ese momento la perestroika fue un proceso que propuso Gorbachov, en el cual se conducía a eso, digamos, ¿no? Entonces
no fue tan sorpresivo el fin de la perestroika, que fue como estos cambios estructurales del Estado de la Unión Soviética que propuso Gorbachov, como la caída del muro de Berlín. Yo creo que la caída del muro de Berlín aceleró ese proceso final de lo que fue la transformación del Estado soviético. Y ahí Estados Unidos lo que hace es un poco con la intervención en Afganistán y el apoyo a lo que se llamó los Freedom Fighters, irónicamente, era un poco desestabilizar lo que la Unión Soviética conoce como su patio trasero, digamos, que es la cortina de hierro, ¿no? El patio trasero de la Unión Soviética era esta cortina de hierro que se llama así porque era lo que separaba a Rusia del resto de Europa. Y la cortina de hierro siempre estuvo en la mirada de los Estados Unidos. De hecho, cuando fue la crisis de los misiles cubanos, que se descubre que la Unión Soviética tenía misiles en Cuba que apuntaban a los Estados Unidos, esto es en respuesta a la presencia de misiles norteamericanos en Turquía. Entonces, por eso te digo que la Guerra Fría abarcó como un montón de cosas diferentes, y la condición para sacar los misiles de Cuba, que fue como el momento en el cual más cerca se estuvo de una guerra nuclear y además un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, fue bueno, nosotros sacamos los misiles de acá, pero ustedes sacan los misiles de allá. O sea, esta es la condición, si no, no vamos a sacar nada. Y bueno, ese momento, ¿no? Con la desestabilización también de la cortina de hierro, y después empieza el proceso de independencia o de liberación de la caída de la Unión Soviética, también tiene que ver con qué es lo que pasa con los países de la cortina de hierro, que empiezan a independizarse, Tito, Yugoslavia, que es un proceso que venía de antes también. Entonces, bueno, eso es lo que te finaliza todo eso con lo que sucede en el año 91, que es la caída formal de una Unión Soviética que ya venía un poco resquebrajándose. Y ahí Estados Unidos se queda solo, como el único poder global, pero digamos como el único poder con presencia en el orden internacional en ese sentido, ¿no? Y sufrió lo que se conoció como el periodo de unipolarismo, fue la década del 90, que lo aprovechó muy poco Bill Clinton, digamos, pero también empezó a haber otras guerras, ¿no? Las guerras de los derechos humanos fueron en este momento, con las guerras por los conflictos nacionales y las guerras étnicas también en lo que fue la ex Unión Soviética, en lo que era la ex cortina de hierro, y todos estos conflictos que derivan también de la caída de la Unión Soviética. Entonces, digamos, guerras tuvimos muchas, sobre todo los 90 fue una época de lo que se llamaba conflictos de baja intensidad, ¿no? La manera de llamar las cosas, muy interesante, siempre. Ahora que mencionaste eso de los conflictos de baja intensidad, o que vienen hablando de la Guerra Fría, y sobre todo a mí siempre en los relatos de la historia de Estados Unidos, se me viene a la cabeza el concepto de una historiadora de acá, de la Universidad de Bilbao, de Deusto, de Bilbao, de Ángela Bermúdez, que habla de la normalización de la violencia en la historia. Y como esta idea o sea, todo lo que están mencionando, ¿no? La cortina de hierro, Vietnam, Guerra Fría, que para mí no hay más cinismo que decir Guerra Fría. Digo, en la historia pienso cómo se termina creando toda una imagen de historia heroica, porque también desde los diseños curriculares de Estados Unidos siempre sale bien, como el bien parado o el Salvador, y pienso cuánto hay de humanidad perdida en todos estos procesos. Quizás no estoy hablando solo de la historia de Estados Unidos, pero digo, hay una narrativa en la manera de contar la historia de este país, que hay una normalización completa de decir, bueno, Vietnam, ¿no? Y Vietnam fue una catástrofe, o sea, no sé, es una reflexión que estoy haciendo en voz alta, perdón. No, pero escuchar hablar tanto de esos como que nosotros lo hablamos así como ítems, y yo digo, guarda, porque ahí hay atrocidades que no, es que hay una manera de narrar la historia que
Es muy interesante lo que decís y además es importante. Yo te ofrezco una relectura. Yo soy historiadora también. Y es verdad, hay una normalización, pero ¿por qué es normal la violencia? O sea, a mí me parece que hablar de normalización es como si nosotros dijéramos, ay, es que en realidad no existió y en realidad estamos normalizando algo que es anómalo. Y es todo lo contrario. La violencia es normal en la historia mundial, no solamente en Estados Unidos. Yo voy a poner un ejemplo, espero no ofender a nadie ahora con lo que voy a decir. Cuando estalló el conflicto en Ucrania, hace un par de años atrás ya, todo el mundo decía, qué raro, esto en Europa. Y yo pensaba, hola, perdón, ¿cómo que raro esto en Europa? Esto es la historia europea, es esta, es la historia de los conflictos, la historia de la guerra, la historia de los países. No es lo mismo aceptar o reconocer o identificar que normalizar. O sea, para mí entender que un estudiante no se detenga a entender lo que es una batalla, vos decís, la batalla de San Lorenzo. Bueno, pero pará, ¿qué es una batalla? O sea, no, totalmente, digo, sí. tomar dimensión porque para mí no debería, que sea normal no quiere decir que tengamos que normalizarla. Y yo creo que enseñamos la historia de una manera tan en hitos. Fáctica, claro, es una historia fáctica. Digo, fáctica, o a lo mejor, bueno, quizás intentábamos ver la búsqueda en las minorías y demás, pero yo creo que al final es como que terminamos, bueno, sí, la batalla, bueno, sí, la bomba atómica, bueno, sí, casi es una guerra nuclear. Es como que, no sé, nos estamos como frenando. O sea, como Walter Benjamin cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y dijo, che, se nos está yendo la mano. O sea, cuando se dio el famoso fin de la historia. Digo, como que a veces me pasa con la historia, con cómo se relata o cómo se cuenta, cómo cuenta historia, Estados Unidos su propia historia. A eso voy. Nada, Pero a lo que yo voy es que en realidad es la historia de todas las potencias. Todos los imperios se convierten en imperios a través de la violencia. Porque ¿cómo impones vos tu autoridad si no es a través de la violencia? Sobre todo en contextos como estos, ¿no? En contextos cada vez más globales. Por eso también las guerras son terriblemente cruentas y son terriblemente largas porque ninguno quiere ceder poder ni posición, porque nadie quiere ser dominado también. Hay una cuestión también de qué implica la violencia, por qué estamos peleando, para qué estamos peleando y quién se beneficia de esto. Yo creo que a lo que yo iba es, lo que vos decís es cierto, hay una normalización de algo, yo hablaría más de naturalización más que de normalización, porque nuevamente la violencia es normal en la política, además, en el poder, en la búsqueda, en la expansión, no solamente actual, es la historia de la humanidad, es una historia de violencia, desde que además vos creás la idea de un otro. La construcción de la idea de un otro ya te parte una diferenciación de que algo me está separando de esto y que algo tengo que hacer con respecto a eso. Entonces, como es parte de la historia de la humanidad, lo que yo creo que tenemos que dedicar más tiempo es, en vez de marcarlo como hitos heroicos de construcción de naciones y cosas que nos han ayudado a avanzar, entre comillas, tratar de entender por qué el mecanismo es la violencia. También claro, es que a eso iba, a eso se trata el concepto, digo, ¿cuáles son las causas? ¿Qué lo motiva? ¿Por qué se elige esa vía y no otra? Digo, no, además es súper importante porque yo estoy en Argentina, ¿no? Y hace poco, bueno, tuvimos hace unos días, nuevamente no quiero polemizar con nadie, sino que lo estoy usando con objetivos didácticos. Se hablaba del tema de la asunción en Venezuela, de Maduro, el cambio, el tema de la asunción y la elección y todo. Y es un tema terriblemente complejo, pero mucha gente que salía a decir, bueno, no, gente pidiendo la intervención, ¿no? Y vos decís, pero ¿somos conscientes de lo que estamos pidiendo, de lo que implica una intervención? ¿Por qué usamos la palabra intervención? ¿Qué vino a reemplazar la idea de intervención? Porque la idea de intervención salió también de los Estados Unidos para hablar de una invasión. La palabra intervención reemplazó a la palabra invasión en el léxico norteamericano. En el léxico europeo también, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que ser mucho más analíticos, mucho más conscientes de las palabras que usamos todos los días, porque cuando estamos eligiendo cambiar una cosa por otra, estamos diciendo cosas. Lo mismo cuando yo usé recién la palabra que es un ejercicio,
Cuando dejamos de hablar de esclavos para hablar de personas esclavizadas, vos estás cambiando quién está ejerciendo esa dominación. El esclavo no es un adjetivo, no es una cosa que uno nace, es una persona esclavizada. Claro. Alguien lo convierte en eso. Entonces, las palabras, por eso también el lenguaje es una batalla cultural. Las palabras importan, las denominaciones importan. ¿Qué es lo que hacemos cuando explicamos la violencia? Importa. Cuando hablamos del movimiento por los derechos civiles, por ejemplo, en Estados Unidos, y lo que implicó para la población negra, que parece que fue una cosa que fue así. No, fueron 10 años, una década de lucha en la calle, de violencia, de sangre, de represión. 10 años. No sé si somos conscientes de lo que es una década luchando en la calle por algo. Cuando fue en el 2020, todo lo que pasó en Estados Unidos, para los que hayan seguido el momento, con George Floyd y este policía que ahorcó a una persona en situación de calle negra en los Estados Unidos, mucha gente me preguntaba, ¿vos pensás que algo va a cambiar? Y mi respuesta muy cruda fue no. No, porque tomó 10 años que cambiara una cosa puntual, no va a tomar este episodio puntual que cambie otra cosa. Es mucho más lo que abarca la lucha, el activismo, el cambio de concientización, el cambio de culturas, el cambio de derechos. Entonces, me parece que lo que vos decís es súper importante, pero también nosotros tenemos que entender que la humanidad es una historia de violencia y que lo hemos normalizado más que naturalizado. Natural es natural, ha sido así. Lo que lo hemos es naturalizado en el sentido de que ya no lo cuestionamos. Eso es lo problemático. Y que seguimos haciendo eso, porque vemos conflictos en el mundo que se resuelven no solo que de no esta lo manera. Cuestionamos, sino que seguimos narrando la historia. Exacto, así. se narra de la misma manera, sí. Se narra de una manera, o sea, no es que no lo cuestionamos, sino que tampoco lo narramos de otra manera. Pero bueno, perdón, me fui de la historia de Estados Unidos, solo porque se me vino a la mente. No, pero me parece importante lo que decís, porque Estados Unidos, nos ocupamos de un país porque es un país que tiene un rol importante en el orden internacional, podemos llamarlo un imperio, algunos se preguntan si es un imperio que existe, que no existe, si está en decadencia, si no está en decadencia, es otras discusiones, digamos, ¿no? Pero la historia de la hegemonía es así, todos los países o naciones o estados o lo que sea, incluso las ciudades-estado de la antigua Grecia, las que han dominado a otras, lo han hecho, y los grandes cambios se han producido a través también de situaciones de violencia. Entonces me parece que, bueno, también entender eso de nosotros como humanidad es un tema que nos debemos mucho, porque nosotros somos partícipes de eso, por acción y también por omisión. Porque a veces uno se tiene que preguntar qué tan activista soy, qué tan militante soy de causas pacifistas o no, si miro el mundo pasar o no, qué rol tengo en estos relatos también, como vos decías, ahí cuestionar el rol del historiador es clave en todo esto. Sí, y ahí también, digamos, para sumar un cachito a este debate, no solamente el rol de Estados Unidos como potencia, digamos, y la violencia que ejerce como Estado fuera, sino también pensándolo hacia el interior, ¿no? Y esto que nombrabas recién de cómo los estados también adentro van legitimándose a partir de la propia violencia que ejercen sobre población civil, ¿no? También en la historia no solo de Estados Unidos, sino también, bueno, en Latinoamérica, mucho más visible o evidente quizás y menos oculta con lo que fueron las dictaduras y demás. Bueno, todos los tratados sociales que hemos estudiado nosotros en la facultad, qué sé yo, viste, todo esto del estado de naturaleza, Hobbes, el Leviatán, el contrato social de Rousseau, etcétera. Una parte central es qué pasa con el control social, no es solamente la violencia hacia otro estado, sino cómo controlas a la población, básicamente. Entonces, la violencia doméstica en todos nuestros estados, en el caso norteamericano también, tiene que ver con cómo controlas a ciertos sectores de la población. Los países latinoamericanos tenemos una historia muy trágica con eso. Ahora estamos viviendo procesos de revisitar narrativas que son bastante, también hay que empezar a mirarlos con mucho detalle. Pero bueno, es parte de la historia de la humanidad, por desgracia. Y creo que también a medida que el mundo se hace más global, las guerras también se hacen mucho más cruentas y mucho más peligrosas. Por eso la Primera Guerra Mundial tuvo el impacto que tuvo.
En ese momento se la conocía como la Gran Guerra, no como la Primera Guerra Mundial, fue la Gran Guerra, esperemos que no haya otra. Bueno, hubo otra que fue más grande que la anterior. Y dicen que cuando venga la tercera va a ser la guerra de aniquilación total. Entonces tratemos entre todos, chicos, que estamos en este foro, de que eso no nos pase. Bien, el próximo momento lo voy a pasar así como de refilón porque después se Sí, porque termina yo hablo mucho además, censurando. chicos, no me tienen que llamar a No, mí. no por eso, sino porque la imagen en sí de lo que fue el 2001 termina después con algunas censuritas en YouTube, entonces la paso rapidito para que... Ok. O sea, podemos hablar del tema, pero la imagen es como que enseguida ahí los sensores andan dando vueltas. Bueno, el 2001, digamos, ¿no? Que fue el atentado a las Torres Gemelas, ¿no? Así. Y bueno, ¿Qué el significó para 2001 Estados fue Unidos? como, no, el 2001 fue un parteaguas nuevamente, no solamente porque Estados Unidos un poco se considera que llega a su fin como su época de poder unipolar, sino porque Estados Unidos tuvo, después de la guerra civil, un ataque en territorio norteamericano, un episodio en territorio norteamericano que no se veía desde que Estados Unidos había tenido una guerra contra sí mismo, por decirlo de alguna manera. Claro. O Pearl Entonces, Harbor, ¿no? Creo que fue el otro no, momento, ¿no? Nada más. te voy a explicar por qué, porque Pearl Harbor, Sí. Hawái no era un estado en ese Ah, ok. momento, se Ok, convierte en ok. estado con eso, A pero no partir de fue Pearl Harbor. en lo que fue el mainland. No digo que no haya sido grave, ¿eh? Es lo que a No, no, Estados no, Unidos sí, le sí, sí. permite, es la narrativa a través de la cual Estados Unidos ingresa formalmente en una guerra de la que ya Sí, sí. participaba de una manera más indirecta, pero participaba de esa guerra. En lo que fue el territorio, además en una ciudad muy emblemática para el poder económico norteamericano, cerca de Wall Street, las Torres Gemelas, otro avión que se dirigía hacia el Pentágono y dicen que había un tercero que iba hacia la Casa Blanca, ¿no? Era como un ataque a todos los aspectos, a todos los, no me sale la palabra en inglés, bueno, no importa, a los puntos más importantes de la política, la economía y el poder norteamericano. Y Estados Unidos ahí, un país que había entrado también en recesión económica, cambia muchas de sus políticas de seguridad nacional, se sanciona la ley patriótica, Estados Unidos vuelve a plantarse como, bueno, el mundo está dividido en dos, es lo que dice George Bush en uno de sus discursos, o estás con nosotros o estás en nuestra contra, saliendo a buscar El eje del mal. aliados para una guerra que se venía en Oriente tras la búsqueda de los terroristas. También es una época en la cual Estados Unidos se encuentra con que sus enemigos son cada vez más difusos. Ya lo venían siendo, digamos, ¿no? Pero es lo que le viene pasando a Estados Unidos. Es como, bueno, ahora vamos a luchar contra el nazismo o el fascismo en Europa. Bueno, el enemigo tiene esta forma, esta ideología. Es un enemigo identificable de esta manera. Bueno, después vino la lucha contra el comunismo, que era una cosa, también había una cosa que lo identificaba, que era un estado determinado, pero era como bastante difuso. Entonces hubo que salir a definir qué era y quién era el comunismo y los comunistas. Por eso empezó a haber manuales antisubversivos y ese tipo de cosas, pues sí, bueno, ¿cómo identificar a un comunista? Decía un intelectual norteamericano. Y ahora, en esta nueva etapa, es luchar contra el terrorismo. ¿Quién es el terrorismo? ¿Dónde Claro. está? ¿Cómo lo identifico? ¿Dónde lo busco? Hay un estado, los estados que sponsorean el terrorismo. Entonces, es otro momento en la historia norteamericana en la que Estados Unidos empieza a mirar adentro y afuera, reconfigura las relaciones con sus aliados, con sus enemigos, reconfigura su complejo militar industrial, reconfigura su política exterior, su rol en el orden internacional, cómo se maneja en el orden internacional, y eso Su también industria cultural marcó también, ¿no? su industria cultural totalmente, y eso es lo que marcó el siglo XXI para los Estados Unidos. Estamos en ese momento ahora también. Biden se fue sacando a Cuba de los países que sponsorean el terrorismo y seguramente Trump entrará y volverá a ponerlo en la lista de países que sponsorean el terrorismo, y así nos vamos pasando las etapas, porque también hay una división del mundo que es cada vez menos Oriente-Occidente y es un mundo mucho más entrelazado también, mucho más complejo. A pesar de que la narrativa pareciera ser
la de volver a la idea de Occidente y un Occidente muy de la Guerra Fría, Sí. pero la verdad es que el mundo es mucho más complejo y no es tan binario como era, o parecía ser, diría, mejor dicho, porque también es mucho más complejo, pero el mundo no es tan binario, es mucho más complejo, hay actores en el orden internacional que no tienen roles tradicionales, como China, que tiene un rol en el orden internacional que todavía creo que los grandes poderes están tratando de configurar, y hasta que China también decida qué tipo de rol quiere ocupar en el orden internacional y qué tipo de diálogo quiere tener con Europa, con Rusia, con los Estados Unidos. Entonces es un mundo muy multilateral, o muy multipolar, y hay que ver si Estados Ujú. Unidos quiere ser multilateral, que creo que esa es la gran duda, y acá con esto volvemos al principio, de qué tipo Ujú. de presidencia va a tener Trump, digamos, ¿no? El mundo es multipolar, pero Trump no tiene una propuesta multilateral, de diálogo Claro. multilateral, en donde además su cualidad más, para mí, más interesante, entre comillas, o más peculiar, es que él está tratando de reconfigurar la relación con sus aliados más que con sus enemigos. Los enemigos de Estados Unidos ya sabemos quiénes son y cómo es la relación. Ahora, la relación de Estados Unidos con sus aliados es algo que no sabemos qué está pasando. Con Canadá, con México, con Europa, con Francia, se pelea con Trudeau, se pelea con su principal socio comercial, que es México. La guerra comercial con China es porque la economía de Estados Unidos y China está súper interrelacionada y no pueden Claro. convivir la una sin la otra. Entonces ahí me parece que está la clave de tratar de entender qué va a hacer Trump en política exterior, es más mirar qué hace con sus aliados que con sus enemigos, digamos. Bien. Bien. Entonces, voy a pasar de vuelta 3 en uno como para también ir dándole un cierre a la charlita de hoy. Tenemos, por un lado, la cuestión del voto de la mujer, ¿sí? 1920 finalmente se consigue en Estados Unidos. Tenemos también la masacre de Haymarket, ¿no? En Chicago, ¿no? Y la cuestión obrera, ¿no? Y también este discurso, ¿no? de Martin Luther King, ¿no? Que hoy me enteré, pero porque uno no tiene todo el calendario de efemérides en la cabeza, que hoy era el nacimiento, digamos, de Martin Luther King. Ahí los chicos de Ecos de la Historia que compartieron la efeméride. Eh, a ver, son tres momentos obviamente que tienen muchas complejidades y muchos aspectos para tocar, pero ¿qué resumen, digamos, podríamos hacer de tres causas que me parece que tienen que ver con derechos civiles y derechos laborales, ¿no? Como lo que fue las huelgas ahí en Chicago, ¿no? Y ese Día del Trabajador, y bueno, la extensión de derechos civiles también para la población afroamericana y las mujeres. Bueno, voy a tratar de ser breve porque me tengo que retirar, pero a las 8 me tengo que ir. Dale, dale. No, a ver, lo que a mí siempre me queda de, ojalá hubiésemos podido dedicarle más tiempo a esta parte, pero lo que más destaco yo es que en la década del 50 se popularizó una tendencia historiográfica, una corriente historiográfica en Estados Unidos que se llamaba la Escuela del Consenso, ¿no? La Escuela del Consenso decía que los Estados Unidos era una nación en donde había consensos en las cosas más importantes y no había conflictos. No había conflicto de clase, obviamente hablar de conflicto de clase en la década del 50 en Estados Unidos era un gran no-no. Y a mí me parece que estos movimientos contestatarios, antisistémicos, que buscaron transformar las estructuras norteamericanas, vienen a demostrar eso, que la sociedad norteamericana es contestataria, que es una sociedad que lucha por sus derechos. Una vez escuché a un periodista que decía que en Estados Unidos no había huelgas, no había piquetes, no existían los sindicatos. Eso no es cierto, no es cierto. No hagamos reduccionismo de las luchas de las clases trabajadoras, de las poblaciones, de los grupos minoritarios, porque eso es incorrecto, no es así. Claro. El movimiento sufragista fue uno de los movimientos más importantes de la historia de América, no solamente de Estados Unidos, que le otorgó el voto a las mujeres blancas, eso sí, Sí, no claro. contempló a las mujeres no blancas. Eso también es una deuda que tiene el movimiento feminista o sufragista. Por eso también no se habla de movimiento feminista, sino de movimiento Ujú. sufragista.
Las mujeres blancas no contemplaban que las mujeres negras pudieran votar porque no votaban, no tenían derechos. Esa es una deuda importante del movimiento de género en los Estados Unidos, que después con el tiempo se trató de corregir. Estados Unidos nos legó el 1 de mayo, la jornada laboral de 8 horas y la lucha de los trabajadores debido a la masacre de Haymarket a fines del siglo XIX. Los sindicatos en los Estados Unidos han dado el ejemplo en organización, en lucha, en formas de lucha, muchas cosas. Obviamente después, también yo tengo un colega que se llama Pablo Pozzi que dice, si la represión al movimiento laboral es fuerte es porque el movimiento laboral es fuerte. Si no, la represión no sería fuerte. Eso me parece que es una enseñanza muy importante de lo que pasó con el movimiento laboral en los Estados Unidos, con el movimiento sindical en los Estados Unidos, que sufrió una gran derrota en la década del 80, de la que todavía están tratando de recuperarse, sobre todo en sindicatos que eran sindicatos estaduales. Una de las grandes derrotas fue la derrota del sindicato de controladores aéreos durante el gobierno de Ronald Reagan, que se echaron a más de 20.000 personas en una sola jornada. Y eso implicó mucho para el movimiento sindical en los Estados Unidos. Y además todas las leyes laborales que son muy diferentes a las de Argentina. Y por supuesto el movimiento por los derechos civiles, que cambió absolutamente todo en los Estados Unidos. Permitió el fin del sistema de segregación racial conocido como Jim Crow. Se empezó a hablar de los derechos, de la diferencia entre los derechos constitucionales y la práctica política electoral para la población negra, de cómo de las diferencias en el trato, de la diferencia. Estados Unidos inventó una palabra que a mí siempre me molestó mucho, que es la idea de ciudadano de segunda clase o de segunda categoría. O sos ciudadano o no lo sos. No puede existir un ciudadano de segunda categoría porque significa que tus derechos no están siendo ejercidos como deberían. Entonces, nuevamente, volvemos a la cuestión de las narrativas, ¿no? De cómo presentamos realidades. Y cambió mucho y creo que todavía estamos viendo un poco los coletazos de ese movimiento por los derechos civiles y les agrego una cosa que es el impacto cultural de la elección de Barack Obama en el 2008. Más allá de sus políticas, nos pueden gustar o no, si fue una buena presidencia o no, el impacto cultural que implicó la elección del primer presidente afrodescendiente en los Estados Unidos fue terriblemente grande. La estadística nos indicaría que 1 de cada 44 presidentes es afrodescendiente, como para que tengamos en cuenta el tema de la diversidad, y ninguno es mujer. Entonces me parece que eso también nos sirve para pensar cómo se piensa el ejercicio de la política en general. Tampoco en América Latina tenemos tantas mujeres como para ponernos a pensar. Pero bueno, me parece que sí, que ese movimiento es, por eso se habla de la tercera revolución norteamericana, la que vino después del movimiento por los derechos civiles y el impacto cultural que eso implicó y las deudas pendientes. Bien, vale, bueno, muchas gracias por la participación. Bueno, ella nos trajo un libro que bueno, que está disponible para descargar gratuitamente. Está en la descripción de este video, está el enlace para que puedan ir a ver el libro, ¿sí? Que se llama Crisis y Decadencia en los Estados Unidos, que está coordinado, ¿sí? Por Pablo Pozzi y Valeria Carbone, ¿sí? Un poquito a modo de cierre de qué va el libro para los que lo quieran descargar y tenerlo en cuenta. Y ya con eso te despedimos, no te molestamos más. Muchas gracias por la invitación, perdón que hablo mucho y será hasta la próxima. No, está buenísimo. Hasta luego. Bien, ahí tenemos un poquito la presentación de este libro, ¿sí? Que habla un poco sobre justamente, ¿no? Crisis y decadencia de los Estados Unidos a partir del 92, ¿sí? Y luego lo que va a venir en el 2008, perdón, esa debacle, digamos, si se quiere, en términos económicos, pero también sociales y políticos. Bien, Cele, a lo que te trajimos, recursos. Gente, como siempre, llegamos al final. Gracias por estar del otro lado. Nos pueden ir a seguir a @huellas de la historia en Instagram o en www.huellasdelahistoria.com. Ese es nuestro blog, nuestra página web, donde van a encontrar muchísimo contenido sobre Estados Unidos, pero también sobre muchísimos temas. La verdad que abarcamos todos los temas.
Esta semana salió una crónica mía sobre España. Hemos tenido una columna especial de David Bassano sobre Egipto. Y la semana que viene vamos a tener una columna especial sobre Latinoamérica. Así que bueno, siempre estando ahí muy atentos. La columna de Latinoamérica la va a estar haciendo Lucía de Sajes. Así que bueno, siempre estar atento al blog, a la página web. Es interesante para seguir sumando lecturas y contenido histórico. Y bueno, obviamente, como siempre, pedirle que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Gente, gracias por estar del otro lado. Nos estaremos viendo en un próximo episodio de Charlitas de Historia. Un abrazo grande.